¿Quién es el detective Sebastián de Vero? Sebastián de Vero es un astuto y carismático detective privado, conocido por su aguda inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Exoficial de la Polica de Niza, de Vero deja el cuerpo tras un caso que puso a prueba su tica y su lealtad, llevándolo a seguir su propio camino en la investigación criminal. Con su inseparable gabardina, su amor por el whisky y su talento para descubrir la verdad oculta en las sombras, de Vero ha resuelto algunos de los misterios más enrevesados del mundo. Desde las calles empedradas de Pars hasta los rincones más esticos del planeta, cada caso lo enfrenta a sociedades secretas, robos imposibles y conspiraciones internacionales. Nada es lo que parece cuando de Vero está en escena, y su instinto para el peligro solo se iguala con su habilidad para salir ileso de las situaciones más arriesgadas. Creado por Josmar Alarte Duarte, Sebastián de Vero es un personaje que encarna la esencia del género noir, combinando el misterio centilitrósico con una narrativa envolvente y escenarios nicos que transportan al lector a cada rincón del mundo. El misterio del Taj Mahal. El detective Sebastián de Vero, famoso por su agudo ingenio y su implacable sentido de la justicia, nunca imaginó que un caso lo llevara a la India. Sin embargo, cuando recibí un mensaje cifrado de un antiguo colega, supo que algo grande estaba en juego. El mensaje solo deca ven al Taj Mahal. La historia está a punto de desaparecer. Intrigado, de Vero toma el primer vuelo a Agra. Al llegar, el resplandor blanco del mausoleo bajo la luna le corta el aliento. Pero su atención no tarda en desviarse cuando una figura encapuchada lo aborda en la entrada. Detective de Vero, ha venido en el momento justo. Era un arqueólogo llamado Rajiv Malhotra, el autor del mensaje. Dígame qué ocurre. Respondí de Vero. Rajiv lo condujo a una zona restringida del Taj Mahal, lejos de los turistas. En una sala oculta bajo el complejo, le mostró una serie de antiguas escrituras grabadas en mármol. Estas inscripciones datan de la construcción del Taj Mahal. Muestran planos secretos y un mensaje del arquitecto original. Si caen en manos equivocadas, podrán ser robadas o destruidas. ¿Quién quiere destruirlas? Creemos que un coleccionista clandestino, conocido como el Alcm, está tras ellas. Ayer, alguien intentó irrumpir a Q. De Vero estudió las inscripciones con su linterna. Había algo extraño en una de las losas, parece haber sido movida recientemente. Alguien ya estuvo a Q, murmur, tocando el mármol. Un ruido repentino interrumpí sus pensamientos. Ambos se giraron justo a tiempo para ver una sombra deslizarse por un pasillo lateral. ¡Alto! Grit de Vero, corriendo tras la figura. La persecución lo lleva hasta los jardines del Taj Mahal. La luna iluminaba la silueta del intruso, que saltó sobre una baranda y corría hacia el Royamuna. De Vero se lanzó tras él, alcanzándolo justo antes de que pudiera escapar en una embarcación número Seacab, dijo el detective, sujetándolo del brazo y derribándolo al suelo. Al encender su linterna, vio el rostro del ladrón. Un hombre de ojos afilados y sonrisa confiada. «¿As que te eres el Alcm?», susurró de Vero. Entre sus manos, el ladrón sostena un pergamino antiguo. «Demasiado tarde, detective. El secreto del Taj Mahal esmo». Pero antes de que pudiera reaccionar, de Vero le arranca el pergamino de un rápido movimiento y lo arroja a Rajiv, quien lo atrapa al vuelo. Creo que esto le pertenece a la historia. Pocos minutos después, la policía local llega y arresta el Alcm. Con el documento a salvo, Rajiv respira aliviado. Gracias, detective. Ha salvado un fragmento invaluable de la historia. De Vero sonríe, contemplando el Taj Mahal bajo el cielo estrellado. La historia siempre deja rastros. Solo es cuestión de saber dónde buscar. El secreto del Taj Mahal. Con el Alcm bajo custodia y el pergamino a salvo, Sebastián de Vero y Rajiv Malhotra regresaron a la sala oculta del Taj Mahal. El arqueólogo desplegó el documento sobre una mesa iluminada por una lámpara de aceite. Veamos qué es tan valioso como para que un ladrón internacional lo persiga, dijo de Vero, cruzándose de brazos. Rajiv estudió los caracteres antiguos con el ceño fruncido. Esto es sorprendente. No es solo un plano oculto del Taj Mahal.
Es un mensaje del arquitecto Ustad Ahmad Lahouri. ¿Qué dice? Preguntó Devero, inclinándose sobre el pergamino. El arqueólogo tradujo en voz baja: a quien lea estas palabras, sepa que el Taj Mahal guarda ms que amor y belleza. En su cimiento yace un legado oculto, un tesoro ms valioso que el oro, destinado a proteger el espíritu del imperio. Devero apoya ambas manos en la mesa. Un tesoro. En los cimientos del Taj Mahal. Rajiv asinti, con los ojos brillando de emoción y números. Si esto es cierto, podrá tratarse de un depósito secreto del imperio mogol. Se dice que Shah Jahan oculta algo bajo la construcción para protegerlo de sus enemigos. El detective sintió una extra emoción. Estaba a punto de desentrañar un misterio que llevaba siglos oculto. Tenemos que investigar. El pasaje secreto. Guiados por las inscripciones, Devero y Rajiv descendieron por una estrecha escalera de piedra detrás de la cámara principal del Taj Mahal. La oscuridad era casi total, y el aire olía a humedad y polvo antiguo. Nadie ha bajado aquí en siglos, susurró Rajiv. A los pocos metros, encontraron una pared con inscripciones similares a las del pergamino. Devero pasó los dedos sobre las marcas y presionó una piedra suelta. Un leve sonido de mecanismos antiguos resonó en el pasillo. De repente, la pared se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una caverna oculta. Dentro, el resplandor de antiguas lámparas de aceite iluminaba un salón subterráneo con cofres cubiertos de polvo y estatuas de oro. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, reposaba un cofre con inscripciones mogoles. Rajiv se acercó con asombro. Esto es increíble. Joyas, pergaminos, artefactos. Una cápsula del tiempo del imperio mogol. Devero sacó su linterna y exploró la caverna. Pero antes de que pudieran celebrar su hallazgo, un sonido métrico los hizo volverse. Desde la entrada del pasadizo, un grupo de hombres armados apareció, con el der apuntándolos con una pistola. «Saba que ustedes me llevaran hasta aquí», dijo el alcm, sonriendo. «¿Pero cómo?» Rajiv miradnito. «Digamos que la cárcel de Agra no tiene las mejores cerraduras. Ahora, entreguen el cofre». Devero chasque la lengua. El ladrón ha estado un paso adelante. Pero él etena una última carta. ¿De verdad quieres arriesgarte a disparar en un espacio lleno de artefactos antiguos? Podrás dar algo invaluable. El alcmdud, y en ese instante, Devero reacción. Se lanza hacia una de las antorchas en la pared y la arroja al suelo, apagando la tenue luz. En la confusión, Devero y Rajiv se cubrieron tras un pilar de piedra. «Corre hacia la salida», susurró Devero. Rajiv agarra el cofre y comienza a correr mientras Devero forcejeaba con uno de los matones. El detective lo golpe con el codo y corrí detrás del arqueólogo. Desde atrás, se escuchaban disparos y gritos, pero la oscuridad les daba ventaja. Subieron las escaleras a toda velocidad y empujaron la pared para sellar la entrada. Cuando finalmente salieron al aire libre, el sol comenzaba a salir sobre el Taj Mahal. Un legado a salvo horas después, con la polica asegurando la zona, Rajiv y Devero contemplaban el cofre abierto. Dentro había manuscritos antiguos, planos de ciudades mogolas y un brillante sello imperial de oro macizo. «Este es el verdadero tesoro», dijo Rajiv, maravillado. «No es oro ni joyas, sino el conocimiento perdido de una civilización». Devero sonrí. «Y ahora, estar donde pertenece, en manos de la historia, no de los ladrones». El detective se ajustó el abrigo y miró una última vez el Taj Mahal. Otro misterio resuelto, pero sabe que la historia siempre tiene algo ms escondido, esperando ser descubierto. La sombra en el Taj Mahal con el cofre del tesoro mogol asegurado por las autoridades y el alc nuevamente tras las rejas, Sebastián Devero y Rajiv Malhotra pensaron que la aventura había terminado. Sin embargo, cuando el detective se preparaba para marcharse de Agra, una sensación inquietante lo detuvo. Algo no encajaba. El mensaje del arquitecto del Taj Mahal hablaba de un legado oculto, pero lo que habían encontrado eran reliquias valiosas, nada que justificara una advertencia tan críptica. «Rajiv», dijo Devero, volviendo a la sala donde el arqueólogo inspeccionaba los manuscritos.
Seguro que hemos encontrado todo. Malotra frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Estos documentos son un tesoro histórico, pero el mensaje hablaba de algo que protega el espíritu del imperio y si lo ms importante sigue oculto. Rajib lo miró con asombro. Dios. No lo había pensado. Sin perder tiempo, revisaron nuevamente los manuscritos y las inscripciones del pergamino. Una frase en particular llamó la atención de Devero: solo la luz revelar el camino. El detective se quedó en silencio por un momento, luego alzó la mirada hacia la enorme cúpula del Taj Mahal. Rajib, ¿qué pasa si hay algo oculto a plena vista? El arqueólogo abrió los ojos con sorpresa. La cámara principal. El último secreto del Taj Mahal. Siguiendo su intuición, ambos se dirigieron al mausoleo central, donde reposaban los sarcófagos de Mumtaz Mahal y Shah Jahan. La inmensidad del lugar era sobrecogedora, con la luz del sol filtrándose a través de las intrincadas celosas de mármol. Debemos esperar al mediodía, dijo Rajib. Es cuando la luz entra de forma directa. Deberó mirar su reloj. Solo faltaban unos minutos. Cuando el reloj marcó las 12, un haz de luz descendí por la cúpula, iluminando el suelo de mármol blanco con un resplandor dorado. A susurró Devero. Siguiendo el reflejo, ambos notaron una inscripción en una de las losas del suelo, oculta a simple vista. Rajib, con manos temblorosas, tocó la inscripción y presionó suavemente. Un sonido sordo retumbó en la sala. De repente, la losa se movió, revelando un compartimento oculto. Dentro, descansaba un pequeño cofre de madera de esndalo, con inscripciones mogolas talladas a mano. Rajib lo abrió con cuidado y ambos quedaron sin palabras. Dentro había un manuscrito cubierto con seda roja, con la firma del propio Shah Jahan. Esto es su testamento secreto, susurró Rajib, incrédulo. No solo su herencia política, sino su mensaje final para el futuro del imperio mogol. Devero exhaló lentamente. Este es el verdadero tesoro. No oro ni joyas, sino palabras que pueden cambiar la historia. Rajib asintió con emoción. Números. Si este documento contiene secretos sobre la sucesión o planes ocultos, podrá reescribir lo que sabemos del imperio mogol. Saben que tengan en sus manos algo invaluable. Algo que ningún ladrón podrá vender, pero que la historia nunca deba perder. La sombra que observa esa noche, mientras Devero contemplaba el Taj Mahal por última vez antes de partir, sintió una presencia. Entre las sombras de un arco, una figura encapuchada lo observaba. Cuando el detective se giró para enfrentarla, la silueta desaparecía entre la multitud de turistas nocturnos. Devero sintió un escalofrío. El halcón estaba preso, pero había otros jugadores en la partida. Y el misterio del Taj Mahal no había terminado. Con una última mirada al monumento, Sebastián Devero sonrió. La historia nunca duerme. Y él tampoco. La hermandad de la luna creciente. El tren que llevaba a Sebastián Devero fuera de Agra avanzaba lentamente por la llanura iluminada por la luna. A su lado, Rajib Malotra sostena con cuidado el testamento secreto de Shah Jahan, ahora protegido dentro de un maletón de seguridad. El gobierno indio se encargará de preservar este documento, dijo el arqueólogo con orgullo. Esto cambiar la historia. Devero asintió, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de pensar en la figura encapuchada que lo había observado la noche anterior. Rajib asodó hablar de la hermandad de la luna creciente. Preguntó de repente. El arqueólogo palideció. ¿Por qué preguntas eso? Porque creo que nos estén siguiendo. Antes de que Rajib pudiera responder, el tren se sacudió con un golpe seco. Las luces parpadearon y, de inmediato, se escucharon pasos apresurados en el vagón contiguo. Maldicin, murmuró Devero, poniéndose de pie. Asaltó en el tren. La puerta del vagón se abrió de golpe, y 4 hombres vestidos con túnicas oscuras irrumpieron, cada uno con una cimitarra curva. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, habló con voz grave: entréganos el documento. Rajib se aferra al malet número. Esto pertenece a la historia, no a ustedes. El líder de los encapuchados sonrió.
La historia no pertenece a los libros, pertenece a quienes tienen el poder de reescribirla. De Vero ya había visto suficiente. En un rápido movimiento, pateó la mesa entre ellos y lanzó un puetazo al hombre ms cercano. El vagón se llenó de caos. Rajiv intentó huir con el maletín, pero dos de los atacantes lo interceptaron. De Vero, peleando contra el Der, vio como uno de los encapuchados le arrebataba el documento y saltaba del tren en marcha. No. Gritó Rajiv. Sin pensarlo, De Vero corría hacia la puerta abierta y, sin dudarlo, saltó tras el ladrón. Persecución en la noche. El impacto contra el suelo seco fue brutal, pero De Vero rodó y se levantó de inmediato. A lo lejos, vio la silueta del encapuchado corriendo a través de un campo de ruinas antiguas. Sin perder tiempo, el detective lo persiguió, esquivando columnas derruidas y arbustos secos. El ladrón era rápido, pero De Vero conoca la caza. Cuando el encapuchado intentó escalar un muro bajo, De Vero se lanzó lo atrapó por la pierna, derribándolo al suelo. Ambos forcejearon en la arena. El ladrón intentó golpearlo con una daga, pero De Vero desvió el ataque y lo inmovilizó con un giro de brazo. ¿Para quién trabajas?, preguntó, presionando su rodilla contra su espalda. El encapuchado escupió al suelo. La hermandad ha protegido este secreto por siglos. No permitir que lo expongas al mundo. De Vero vio el maletín tirado en la arena. Lo tomó rápidamente y lo aseguró contra su pecho. Diles que llegaron tarde. La historia ya fue contada. El secreto sale a la luz horas después. De Vero y Rajiv entregaron el testamento a las autoridades en Nueva Delhi. La Hermandad de la Luna Creciente había intentado detenerlos, pero la historia no se puede ocultar para siempre. Después, la noticia sacudí al mundo, se descubre testamento oculto de Shahjahan que reescribe la historia del Imperio Mogol. De Vero, leyendo el titular desde un café en Pars, sonrí con satisfacción. Sabe que la hermandad no se rendirá, sabe que vendrán ms sombras, ms misterios. Pero eso era lo que ms le gustaba de su trabajo. El último guardián Pars medianoche. Sebastián de Vero contemplaba la lluvia caer sobre las calles adoquinadas desde la ventana de su hotel. El café sobre la mesa se había enfriado a cada rato, pero él seguía absorto en la noticia impresa en el periódico. Testamento de Shahjahan revela secretos del Imperio Mogol. La historia se había contado. Pero lo que no estaba en los titulares era la sensación de que algo no encajaba. El ataque en el tren, la Hermandad de la Luna Creciente. Algo le deca que el verdadero misterio no había terminado. Un golpe en la puerta de su habitación lo sacó de sus pensamientos. Se levantó con cautela, deslizando su pistola dentro del bolsillo de su abrigo. ¿Quién es? Silencio. Otro golpe, ms suave esta vez. De Vero abrió lentamente. Frente a él estaba una mujer de piel morena, con un sari azul oscuro empapado por la lluvia. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban con intensidad. Detective De Vero, necesitamos hablar. El último guardián. La mujer se presentó como Aisa Rahman, historiadora y experta en manuscritos mogoles. El testamento de Shahjahan era solo la primera pieza del rompecabezas, dijo, sentándose en la butaca junto a la ventana. Hay algo ms, algo que la hermandad sigue protegiendo y que ahora han jurado recuperar. Déjame adivinar, respondí De Vero, sirviéndole un poco de café. Tiene que ver con un legado oculto. Aisa asintió. El testamento hablaba de un segundo documento, un mapa que revela la ubicación de algo llamado el último legado. No sabemos qué es, pero la hermandad lo considera sagrado. ¿Dónde está ese mapa? Aisa dud. Rajiv Malhotra lo encontró pero ha desaparecido. De Vero se inclina hacia adelante. Desaparecido. Recibí un mensaje anónimo en su hotel en Nueva Delhi. Salí a encontrarse con alguien y no volví. El detective se masaje las sienes. Esto se estaba complicando. Si la hermandad lo tiene significa que el mapa ya está en movimiento. Aisa lo miró fijamente. Por eso te necesito. Solo alguien como te puede seguir su rastro antes de que sea demasiado tarde. De Vero sonrió con ironía y se puso de pie. Parece que mi viaje a la India no ha terminado.
La caza comienza horas después. El detective y la historiadora aterrizaban en Estambul, la última ciudad en la que se había visto a Rajiv antes de su desaparición. Las pistas los llevaron a un antiguo bazar, donde un comerciante les entregó un objeto que Rajiv le había dejado antes de desaparecer, un pequeño medal de plata con una inscripción en persa. Aisa lo descifra en voz baja, busca donde el imperio encontra su amanecer. Devero exhala lentamente. Eso suena como Delhi. Aisa asintió. El fuerte rojo. Los dos se miraron. No tenan tiempo que perder. El juego aún no había terminado. Y la hermandad segua un paso adelante. La tumba del emperador viejo Delhi, India. El fuerte rojo se alzaba imponente bajo el cielo anaranjado del atardecer. Sebastián Devero y Aisa Rahman avanzaban entre los turistas, sus miradas escaneando cada rincón en busca de algo o alguien. Rajiv Malhotra había desaparecido después de encontrar el mapa. Y si la inscripción del medal era correcta, su siguiente pista estaba aquí. Donde el imperio encontró su amanecer, murmura Aisa, leyendo nuevamente la inscripción número. El fuerte rojo fue la capital del imperio mogol en su apogeo, razón Devero. Pero si hay algo oculto aquí, no estará a la vista. Aisa asintió y sacó una hoja con notas. En los textos antiguos se menciona un pasaje subterráneo que conectaba el fuerte rojo con la tumba de Humayún. Se usaba para evacuar a la realeza en tiempos de guerra. Y si Rajiv lo sabe, probablemente intente seguir esa pista, dijo Devero, ajustando su abrigo. Vamos. El pasaje olvidado siguiendo los registros hístricos, la búsqueda los lleva a una parte menos transitada del fuerte, donde una antigua puerta de madera estaba parcialmente oculta tras unos andamios de restauración de Devero por la manija, pero estaba cerrada con un candado moderno. Alguien no quiere que entremos. Aisa mira alrededor y sacó una horquilla de su bolso. Déjame intentarlo. En cuestión de segundos, la cerradura hizo un clic, y la puerta se abrió con un rechinido. El pasillo que encontraron detrás era oscuro y medo, con escaleras de piedra que descendan en espiral. Si Rajiv vino por aquí, Aisa track saliva. Tal vez Anest cerca. Devero encendí su linterna. Solo hay una forma de averiguarlo. Encuentro en la oscuridad los túneles eran angostos, con paredes cubiertas de inscripciones en árabe y persa. El aire estaba denso y frío, como si el tiempo se hubiera detenido al abajo. De pronto, Aisa se detuvo. Mira esto. En una de las paredes, alguien había escrito apresuradamente con tiza, no confesen ellos. Devero frunció el ceño, esto es reciente. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido de pasos apresurados resonó en el túnel. Alguien está aquí. Susurra Aisa. Devero apaga la linterna y se pega a la pared. Una sombra se movía en la penumbra, y de repente, una voz familiar susurra, Devero. Era Rajiv Malhotra. Luca agotado, con la ropa sucia y el rostro cubierto de sudor, pero estaba vivo. Rajiv. Aisa corría hacia él. ¿Qué demonios pas? Me tendieron una trampa, jadeele. La hermandad me siguieron hasta aquí. ¿Tienes el mapa? Pregunté Devero. Rajiv asintió y sacó un pergamino enrollado de su chaqueta. Pero antes de que pudieran examinarlo, una voz resonó en el túnel, gracias por llevarnos hasta el Devero gira en seco. Desde las sombras, varios hombres vestidos con túnicas negras emergieron, armados con dagas curvas. El líder de la hermandad, el mismo hombre de la cicatriz que había atacado el tren, sonrí. Ahora entréganos el mapa y podremos evitar la violencia. Devero apretó los puos. Sabía que esto no iba a terminar en paz. La última jugada sin perder un segundo, Devero apagó la linterna y se lanzó contra el líder de la hermandad. El túnel se sumió en la oscuridad total, y el caos es tal. Golpes, gritos, el sonido de dagas chocando contra piedra. Aisa y Rajiv corrieron en la confusión, mientras Devero forcejeaba con su atacante. Con un golpe certero, logró desarmarlo y lo empujó contra la pared. Corran. Grit, siguiendo a sus amigos por el túnel.
Emergieron a la superficie en una zona olvidada de la tumba de Humayun, justo cuando los primeros rayos del alba comenzaban a iluminar el horizonte. El imperio mogol había encontrado su amanecer Aku. Y ellos también. Un secreto ANMS grande horas después, en un lugar seguro, examinaron el mapa. Pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Esto no se hala un tesoro, murmura Isa, pasando los dedos sobre las marcas. Es un camino. Deber omir las inscripciones. Un camino hacia dónde. Aisa levanta la vista con asombro. Hacia la tumba perdida de Shahjahan. El detective sonríe. La historia no había terminado. El descanso del emperador, el mapa en sus manos no marcaba oro ni joyas. No se halaba un tesoro material. Se halaba algo mucho más valioso, la tumba perdida de Shahjahan. Siempre creemos que fue enterrado en el Taj Mahal, junto a Mumtaz Mahal, susurra Isa, maravillada. Pero este mapa dice lo contrario. Rajiv estudia las inscripciones con el ceo fruncido. Donde el ro se une con el sol. Esto habla de un lugar sagrado cerca del Yamuna. Devero se cruz de brazos. Entonces, si esto es cierto, significa que la historia ha estado equivocada todo este tiempo. Aisa asinti. O que alguien quiso que creigamos otra versión. El último viaje siguiendo las pistas del mapa, su búsqueda los lleva a un remoto santuario a orillas del ro Yamuna, oculto entre la maleza. El lugar estaba en ruinas, pero los patrones de mármol en el suelo y las inscripciones en persa confirmaban su importancia. Acues, dijo Rajiv con voz temblorosa. Con cuidado, comenzaron a excavar en la zona señalada en el mapa. Tras varias horas de trabajo, encontraron algo increíble, una cmara subterránea sellada con una losa de piedra. Rajiv, con manos temblorosas, descifró la inscripción Acu yace el soador del Taj Mahal, lejos de su amor, pero no de su destino. Aisa llevó una mano a su boca, conmovida. Dios moes el Sebastín de Vero exhal lentamente. La historia nunca contó la verdad. Shahjahan no fue enterrado en el Taj Mahal porque nunca quiso opacar la tumba de su reina. La historia no muere das después, el descubrimiento fue anunciado al mundo. Los historiadores debatieron, los arqueólogos celebraron, y la hermandad de la luna creciente desaparecía en las sombras. Desde un balcón en Varanasi, Sebastín de Vero observa el amanecer sobre el ro, su taza de café humeando entre sus manos. Sabe que el misterio estaba resuelto, pero también sabe algo Santiago. La historia nunca duerme. Y siempre habrá alguien dispuesto a reescribirla. Cuando el detective Sebastín de Vero viaja a la India para investigar el robo de una reliquia en el Taj Mahal, no imagina que está a punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia. Junto a la historiadora Aisa Rahman y el arqueólogo Rajiv Malhotra, se embarca en una peligrosa carrera contra la misteriosa Hermandad de la Luna Creciente, una antigua orden que ha protegido un legado oculto durante siglos. Tras descifrar un testamento perdido de Shahjahan, el grupo sigue las pistas hasta un mapa que los conduce a un hallazgo asombroso: la verdadera tumba del emperador mogol no está en el Taj Mahal, sino en un santuario olvidado a orillas del ro Yamuna. Enfrentando traiciones, persecuciones y enigmas milenarios, deber arriesgarlo todo para sacar la verdad a la luz antes de que caiga en las manos equivocadas. Pero en un mundo donde la historia puede ser manipulada, ser suficiente con descubrirla, o algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre.